Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo en esta tarde. En un ratito vamos a hablar del tema de la economía de crisis y las elecciones que está pasando con la crisis y las elecciones. Atención, nos vamos a preguntar qué pasa con el empleo y si el Ministerio de Economía falseó los datos de empleo para mostrar que ya el empleo se había recuperado por encima del nivel prepandemia. Un tema, la verdad, muy increíble de los últimos días del Ministerio de Economía, falseando la realidad, lo que está pasando. Ahora van a ver lo que está ocurriendo todavía con el empleo, que sigue abajo el empleo, sigue abajo el poder adquisitivo salarial y sigue abajo el nivel de actividad general respecto al nivel prepandemia. También vamos a hablar en un ratito de qué está pasando con la combinación de vacunas. Atención con este tema, la combinación de vacunas, porque está liderando el tema y la implementación el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ha empezado ya una prueba piloto de 3 semanas, y si efectivamente se va a poder combinar segunda dosis de otras vacunas, Sinopharm y AstraZeneca, para primera dosis de Sputnik, porque también está confirmado, atención con esto, de que va a ser necesaria las 2 dosis para cubrirse frente a la variante Delta. Y atención que en un rato vamos a contar también qué es lo que está sucediendo con los varados en el exterior, porque hay una interna muy fuerte con el tema de varados en el exterior dentro del gobierno. ¿Qué hacer en los próximos días? Y esto se tiene que definir ahora, el jueves 8 de julio o el día siguiente, el viernes 9 de julio. ¿Qué hacer con los varados en el exterior? ¿Cuáles van a ser las nuevas restricciones para Ezeiza? Si se van a levantar o no esas restricciones. Vamos a mover los móviles porque tenemos un móvil en Plaza de Mayo. Atención que hay una protesta en Plaza de Mayo. Tenemos, ahí están viendo la protesta en este momento. ¿De qué se trata esta protesta, Damián? Son agrupaciones en torno a la Tupac Amaru, la agrupación que lidera Milagro Sala todavía desde su prisión domiciliaria, y que de hecho están realizando esta concentración que va a durar varios días, 3 días, porque se cumplen el 2000 días desde que Milagro Sala está detenida en la provincia de Jujuy, ya con varias condenas, pero en su momento fue detenida por precisamente realizar una protesta en el inicio de la gestión de Gerardo Morales como gobernador de la provincia de Jujuy. Esta protesta, Maxi, lo que va a tener son distintas carpas, gazebos, que van a hacer actividades, mesas redondas, debates, en donde, entre otras cosas, hay un mensaje directo a la Casa Rosada para que el presidente, en este contexto, decida algo en torno a lo que consideran que es Milagro Sala como presa política. De hecho, también es un mensaje contra la justicia, contra el gobierno de Gerardo Morales, pero también, porque de hecho así lo han expresado en un comunicado, en el comunicado de convocatoria, un mensaje contra el gobierno nacional. De hecho, uno de los eslóganes de esta manifestación son 2000 días presa política con un gobierno peronista. Bueno, atención, pongamos en un ratito también en agenda el tema. Volvamos con la imagen de Plaza de Mayo y ya vamos a avanzar con el tema viajes. Avancemos un poquito también con el tema viajes. Atención porque Milagro Sala lo acaba de llamar buenudo al presidente, buenudo. Eso da también para ponerlo abajo en el graph. Es decir, una mezcla de bueno con... Sí, con lo otro. Con lo otro. Así de lo hecho llamó Milagro Sala al presidente Alberto Fernández, y ahora está ocurriendo este acampe y movilización en Plaza de Mayo pidiendo por su liberación. Está haciendo prisión domiciliaria allá en Jujuy. Exactamente. De hecho, le pide al presidente que haga como Luis Arce, presidente boliviano, que cuando ingresó, de hecho, entre otras cosas, removió al Tribunal Superior de Justicia, y dijo Milagro Sala, y modificó todo. Acá dice, lamentablemente todavía Alberto Fernández sigue creciendo en el diálogo que hay que tener con los opositores. Ahí tenemos, vamos a después compartir la declaración, ahí está, textual. Si hubiesen entrado como hizo Luis Arce en Bolivia, textuales de Milagro Sala, que en cuanto asumió al otro día sacó todo el Tribunal Superior de Justicia y modificó todo, acá lamentablemente todavía Alberto Fernández sigue creciendo en el diálogo que hay que tener con los opositores.
Nadie dice que no hay que tener diálogo, pero uno no tiene que pasarse de buenudo. Eso es lo que dijo Milagro Sala precisamente en la previa de la convocatoria de esta actividad que está siendo realizada en Plaza de Mayo, que te decía, Maxi, son agrupaciones, no solamente la Tupac Amaru, sino también otras agrupaciones que están acompañando a Milagro Sala, al reclamo de Milagro Sala, para que sea liberada. Y no eligieron, como podría haber ocurrido, qué sé yo, el Congreso de la Nación o bien la Plaza de Tribunales. Si era una protesta contra la justicia, el acampe se está realizando en Plaza de Mayo, por esto que te mencionaba. Parte del reclamo tiene que ver con que Milagro Sala dice que ya lleva 2000 días detenida en un gobierno peronista, con un gobierno peronista. Bueno, vamos a seguir un poquito más con este tema y ahora vamos a hablar de los viajes al exterior. Está Diego de Nicolás ahí en Plaza de Mayo. Diego, te escuchamos. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, para agregar a la información que ustedes estaban comentando, decirte que hace aproximadamente una hora comenzaron a instalar estas carpas aquí en la Plaza de Mayo. Por el momento las carpas están ubicadas en la mitad de la Plaza de Mayo, que da desde la pirámide hacia Bolívar, y de la otra mitad, lo que es de la pirámide hacia la Casa de Gobierno, por ahora solo hay manifestantes. Pero en principio las carpas, que a esta hora podemos contabilizar entre 10 y 15 carpas, entre gaseos y otras de mayor tamaño, bueno, están en esa mitad, desde la pirámide hacia Bolívar. Han colocado ya sistemas de parlantes, ustedes escucharán música de fondo. Van a permanecer durante 3 jornadas, es decir, arrancan hoy y van a seguir hasta el día 9 de julio aquí en la Plaza de Mayo. Este es el panorama entonces, Maxi, a esta hora de la tarde. Bueno, ya vamos a seguir con este tema. Atención que esto también marca un difícil equilibrio del presidente, porque por un lado lo tiene como aliado de la gestión a Gerardo Morales, al gobernador de Jujuy, que acaba de ganar con una elección muy contundente, que marca también que tiene el apoyo, si se quiere, en Jujuy, en contra del poder político de Milagro Salas. Y por el otro lado, atención con lo que está sucediendo con Milagro Sala, que le está llamando buenudo al presidente. Acá la pelea de fondo, Maxi, es que lo que quiere Milagro Sala y el kirchnerismo más duro es un indulto. Quieren que la indulten a Milagro Sala. Y lo que dijo el presidente, es una pelea que lleva algunos meses ya, es que para eso está el Congreso, que debería ser la amnistía, la figura de correrla de la cárcel a Milagro Sala, porque vos acá tenés dos caminos. A ver si podemos ver lo que está pasando en este momento en Plaza de Mayo, por favor. Bien. Acá tenés dos caminos para que Milagro Sala deje de ser presa. O la justicia la libera o la política la libera. ¿Qué dice el kirchnerismo más duro? Que la política sí tiene que ser la que la libera de esta condición de presa política a Milagro Sala, y por eso le pide el indulto al presidente Alberto Fernández. ¿Qué dice Alberto Fernández? Que es una cuestión de la justicia, ¿no?, la situación de Milagro Sala, y que en todo caso, si la política tuviese que intervenir, tendría que ser a través del Congreso de una amnistía, pero le cerró la puerta al indulto. Por eso las presiones tan grandes, ya ahora en la calle, arrancaron hace algunos meses con senadores del kirchnerismo pidiéndolo, incluso Graciana Peñafort, la abogada de Cristina Fernández de Kirchner, un acampe en París, en este momento a 12.000 kilómetros, hay un acampe en la base de la Torre Eiffel pidiendo por Milagro Sala con Es decir, una presión fuerte para el presidente, claro, Alberto Fernández. Quieren el indulto y Alberto ha dicho que el indulto es una interna fuerte no. dentro de la coalición de gobierno. Tremenda la interna. Y de hecho, la interna, Maxi, también se está reflejando dentro del propio gabinete. Y este dato es bastante llamativo. Ahora, a esta hora, Maxi, en el hall de entrada del Ministerio de Hábitat, un edificio público, el Ministerio de Hábitat, hay una muestra fotográfica que se llama Construir un milagro y lo que el odio se llevó, que es una muestra fotográfica que organizó ATE Capital dentro del Ministerio de Hábitat, que conduce un ministro muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, Ferraresi, precisamente en el contexto de esta manifestación de los 2000 días de Milagro Sala presa. Y de hecho, ayer anoche fue la inauguración del propio ministro Ferraresi para acompañar esta protesta, diciendo
de hecho lo publicó en un par de tweets, que Milagros Sala lleva 2000 días como presa política. La figura de preso político, de hecho, Maxi, es lo que el presidente de la Nación viene rechazando. Está la placa ahí, es el ministro de Infraestructura, de Hábitat y de Vivienda. De Hábitat y Vivienda, Ferraris, el exintendente de Avellaneda, un hombre alineado totalmente con Cristina, que está, bueno, de alguna mente presionándolo al propio presidente. Denunciando que Mostrémoslo, está hablando de eso, está hablando del tuit. De Milagros Sala, que es presa política, y de hecho publicó 2 tweets. Ahí tenemos uno de ellos, dice: hoy se inauguraron las muestras fotográficas Construir un Milagro y lo que el odio se llevó en el hall central del Ministerio de Hábitat. Homenajean al trabajo realizado por Milagros Sala y la Tupac Amaru a través de sus cooperativas. Gracias a T Capital, le agradece el ministro a los organizadores de esta muestra. Y después dice: la muestra se da en el marco de las actividades por los 2000 días que lleva Milagros Sala como presa política. Insisto con esto porque de hecho el presidente de la Nación ha sido muy explícito en rechazar la figura de Milagros Sala como presa política. De hecho, el presidente podía disentir con los procesos penales, pero no podía considerarlo presa política, o sea, a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? Pudimos escuchar las palabras de, Coco Tupac, uno de los dirigentes, y recorrer las fotografías que retratan el pasado y el presente de las obras realizadas por la organización Tupac Amaru. Muy fuerte el mensaje, Maxi, de un ministro que, como vos lo mencionabas, no es cualquier ministro, es uno de los que puso Cristina Fernández de Kirchner a mitad de la gestión, cuando se fue María Eugenia Bielsa, en el contexto de un conflicto fuerte en el conurbano por toma de viviendas y que venía a precisamente expresar los ideales de ese sector de la coalición, de Cristina Fernández dentro del gabinete. Presión fuerte sobre el presidente, Maxi. Bien, el otro tema que queríamos tocar en este arranque es lo que está pasando con los varados en el exterior. Es una interna dentro del gobierno. Contame 2 o 3 puntos respecto a esto y ya vamos a hablar con un participante de todo el tema de los viajes al exterior y también con Liliana Caruso, que está en Ezeiza. Sí, Maxi, lo anticipas. El viernes vence la decisión administrativa actual que rige para establecer ese cupo de 600 pasajeros que pueden ingresar por día al gobierno. Hay a esta hora, Maxi, una pelea muy fuerte dentro del propio gobierno, que por un lado se dieron cuenta sobre el costo político que empezaban a pagar por esta decisión y por otro lado sobre los conflictos que está generando en el mismo sector aerocomercial la medida. Y hay medidas, Maxi, tensión extrema. Por un lado, un sector que es el más técnico sanitario, podemos decirle, que presiona para que ni siquiera exista este cupo de 600 pasajeros por día, porque entienden que el riesgo de la variante Delta es demasiado elevado y que los casos que se conocieron la semana pasada de 2 personas que ingresaron por Ezeiza con test de PCR negativos y le dio negativo el test de antígeno en el propio aeropuerto y después a los 3 o 4 días con síntomas se les volvió a hacer un test y dieron positivo, dicen, esa es la clara muestra de que ni siquiera con un control muy estricto se va a parar la variante Delta. Y por otro lado, Maxi, están los que están pidiéndole al presidente que mejore los controles, que coordine con los gobernadores los controles, pero que reabra el mercado aerocomercial, porque dicen que va a llevar meses recuperar, por un lado, los pasajes que hoy tienen como pasivos, digamos, vendidos, que no pueden ejecutar y que a futuro está complicando el mercado aerocomercial, más allá de los varados que hoy son un problema social para el propio gobierno y que le están pidiendo también algún tipo de solución. Bueno, hay una reunión en este momento por este tema, Terminó. ahora vamos a contar, acaba de terminar, tiene 10 minutos, un fracaso la reunión. Bueno, yo te doy la información. no, está bien, me la titulaste. Ahora vas a ahondar porque tenés información, acabas de hablar y tenés ahí toda la información. Vamos a hablar con Diego García, que es presidente de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina. Y también la sumo a Lili Caruso, que está en el móvil ahí en Ezeiza. Lili, ahora vamos a ir con vos. Ahí te estamos viendo en el móvil en Ezeiza. ¿Qué está pasando con los que están llegando en este momento a Ezeiza, ¿no? Muy poca gente, muy poco movimiento, pero se ve que efectivamente algo de movimiento en Ezeiza hay. Diego García, bueno, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que sucede acá? Dice González Prieto que fue un fracaso la reunión donde trataban de destrabar el tema de los varados en el exterior y ver si se ampliaba o no el cupo de 600 personas por Ezeiza por día. Buenas tardes, Maxi.
Bueno, la verdad que la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina tampoco fue convocada a esa reunión, solamente invitaron a IATA. IATA es una organización internacional que nuclea todas las líneas aéreas en el mundo y invitaron al vicepresidente de IATA a participar de dicha reunión, que tampoco le dio sentido para participar, ya que los actores que iban a participar de esa reunión no tienen la solución para destrabar este conflicto. Y creo que por ahí iba el planteo que hacía tu mesa, que lamentablemente hasta que las líneas aéreas no nos podamos sentar con las personas que puedan destrabar este conflicto, esta restricción, no creemos que se pueda avanzar en una solución, como explicaban recién tus colegas. Primero, el problema que tenemos hoy con los varados. Y segundo, cómo va a trabajar la industria aerocomercial con la Argentina en un futuro, ¿no? ¿Está bien? Sí, ahora precisamente yo mencionaba que hay como dos posiciones dentro del gobierno. Digo, más allá de la posibilidad de flexibilizar, ¿cuál sería un número para las aerolíneas que pueda todavía ser viable para el funcionamiento y que pueda destrabar esta situación? O sea, los 2.000 pasajeros que había hasta hace 2 semanas, ¿era un número medianamente razonable? Mira, voy a arrancar primero por algo que dijiste vos, que se extremaron los controles de ingreso, ¿no? Nosotros cuando en el mes el 31 de marzo nos llamaron la gente de ANAC y nos explicó la necesidad que tenían de restringir para poder reorganizarse a nivel sanitario, migratorio y de controles para poder, digamos, trabajar prudentemente y organizadamente durante la pandemia, lo entendimos. Pero ya han pasado 3 meses y no solo esos controles o ese cupo que tenía se ha reducido, sino como tú también dijiste, y son datos que da el gobierno, no nosotros, la cepa delta ya está dentro del país. Y te digo un tema más. Vos hoy estás penalizando al colectivo más regulado a nivel mundial de cómo se debe trabajar con protocolos aprobados por la OMS y que tiene trazabilidad. Hoy tenés más de 2.000 camiones que entran por la frontera de Brasil y Argentina, otros tantos de Chile y Argentina, fronteras donde entran autos todos los días. Nadie tiene trazabilidad sobre esas personas. No, perdón, Sí. no entran autos. No, auto no, pero sí los camiones, digamos, hay tránsito comercial, no. De hecho, hay mucha gente argentina que están reclamando en la frontera que no lo dejan pasar, pero sí hay, creo que eran, a ver, ¿cuánto era? 500, Sí, de 600 algunos de los pasos, brasileños sí. diarios que ingresan con transportistas y camiones y demás. A ver, un segundito, porque tenés información, entonces, último momento, ¿qué sucedió en esta reunión? ¿Quiénes estuvieron en esta reunión y cuál fue hasta ahora el resultado? Y ya vamos con Liliana Caruso. Mira, fracaso total de la reunión porque no estaban los que toman decisiones. No estaba ni Santiago Cafiero, a último momento también se bajó el ministro de Transporte. Tampoco fueron de IATA porque mandaron segundas y terceras líneas, Sí. es decir, Peter Cedrá no estaba. No pudieron avanzar en nada y duró 10 minutos. Eso te pinta de cuerpo y alma lo que fue la reunión. ¿Cuál fue la comunicación que sacaron al finalizar la reunión? Desde el gobierno, repito, desde el gobierno estuvo la titular de la ANAC, que ha hablado con nosotros hace muy poquito tiempo. Dicen que es por una cuestión de cuidados, que es por una cuestión del virus Delta, bueno, todo lo que esgrimen en los medios, y se mantuvieron inflexibles respecto a la posibilidad de flexibilizar este cupo de 600 pasajeros por día por líneas aéreas de línea. Porque después, y me gustaría preguntarle, hay todo un tema, hoy hablaba con un piloto a la mañana, de un tráfico tremendo aéreo de avionetas que vuelan a Paraguay y a Uruguay y están entrando De aviones viajeros privados, desde Estados Unidos. Sí, pero es un segmento... No, Maxi. Sí. Un segmento chico es el de los jets, que te cuesta $10.000 un viaje a Miami. Pero después vos tenés aviones Cessna de 4 a 6 personas que te salen $1.500, $2.000 el avión, y hay mucho argentino que está entrando vía Europa y vía Miami a través de Paraguay
con estos aviones Cessna que salen desde San Fernando. Es decir, se penaliza al pasajero de línea, pero el que se las rebusca puede entrar y salir. A ver, ¿esto es así, Diego García? Sí, es así. Y terminando de responderte la pregunta anterior de cuál sería el cupo que nos están pidiendo para poder resolver el problema que tenemos hoy de varados, la verdad es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno es liberar el cupo. No tiene sentido que tengan un cupo hoy cuando han intensificado todas las medidas y han, se han puesto mucho más inflexible y eso autorregula directamente el mercado. Lo que decían recién es verdad. Hay mucha gente que está viniendo vía Asunción o vía Montevideo y desde allí tomando aviones privados hacia la Argentina. Tenemos esa información también igual que ustedes, pero es información que al no ser pública como la aviación comercial, no sabemos la cantidad de cupos que se está llevando esa industria, ¿no? Diego García, gracias, muy amable. Voy con Liliana Caruso de Ezeiza y ya volvemos a Plaza de Mayo. Liliana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenas tardes. Te digo que encontrar hoy un pasajero es encontrar oro en polvo. Mirá lo que es esto, es el panorama más desolador desde que estamos aquí, porque ya llegó un vuelo de Lima y el único que falta en el día, Maxi, para completar ese cupo de 600 pasajeros, viene de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, y aterriza cerca de las 2 y pico de la tarde, por lo cual se va a tardar 1 hora y media, que es lo que están tardando para hacer los controles, los PCRs de allí adentro y después salir. 1 hora y media, 2 horas recién para salir. Hace un ratito también embarcaron aquellos que van para Bolivia, que también es a las 2 de la tarde. En realidad, los vuelos, los arribos ya está. Falta este que te digo y no hay más. En cuanto a las partidas, había 10 vuelos hoy para salir. 3 ya salieron, otro que está embarcando y está por salir en este momento y el resto se va a separar entre las jornadas hasta creo las 11 de la noche, que es el último. Recién hablaba con una chica que venía de Córdoba, llegó aquí, tiene que esperar ese vuelo de Miami hasta muy tarde, como te digo, cerca de las 10 de la noche, vino a hacerse el PCR porque aquí está la carpa para hacérselo y me decía, ella viaja por American, va hacia Paraguay también y de ahí hacia Miami y la vuelta es igual, pero por ahora le confirmaron que la vuelta es el 8 de agosto, que era la fecha que más o menos ella tenía previsto volver. No le comunicaron ningún tipo de retraso. El tema es que me dice, no lo sé, no lo puedo confirmar. Y esa es la gran incertidumbre que hay con todos los que parten, pasaron por aquí y nos comentaban eso. Están esperando, dices, vamos a estar muy atentos hasta el 9 de julio, porque las versiones acá son muchas, te digo. Si hablas con alguien te dice, lo van a ampliar ese cupo a 1000, por lo menos. Y, como decían allí en el piso, encargarle a los gobernadores que hagan el control en las provincias, que la gente que llega del exterior se quede la cuarentena, el tiempo que tiene que quedarse en su casa y que ellos dependa. Ahora, los otros dicen por acá que no, que va a quedar y se va a extender en ese cupo de 600 y vamos a tener otra vez 1.400 personas varadas a diario. La verdad que acá la expectativa es mucha, la incertidumbre es mucha y con ese panorama te encontrás, con que dentro de un ratito se terminó, no vas a ver más pasajeros, solamente aquellos que salen, que es en el otro extremo, es aquí a 100 metros, Maxi, y todos que embarcan de la parte exterior, todo esto se hace al aire libre. Pero y todo el poco movimiento que ves, ¿sabés qué es? Es de gente que trabaja en el aeropuerto. Pero después, como te decía, casi no hay pasajeros. Bien, Lili, volvemos ahí en cualquier momento. Está claro, con 600 personas diarias, son 3 vuelos, sí, casi claro. no hay pasajeros. Donde sí hay mucha gente es en Plaza de Mayo, ya vamos a volver ahí porque sigue la protesta por la liberación de Milagro Sala y estamos viendo el acampe. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Hasta el viernes 9. Hasta el viernes. Sí, porque el 8, el jueves, se cumplen estos 2000 días con Milagro Sala presa y entonces son todas estas actividades que comienzan hoy y que van a llevar hasta el viernes, porque lo que están buscando precisamente es visibilizar y también, como yo te decía, generarle una incomodidad al gobierno nacional, porque la protesta es precisamente frente a la Casa Rosada,
porque entienden que más allá de lo que está pidiendo Milagro Sala, que es la revisión de sus causas, o sea, quiere que la Corte Suprema revise las causas, la salida más directa pasa por precisamente el poder político, con eventualmente un indulto o que eventualmente avance alguna reforma de fondo sobre el Poder Judicial. Bueno, seguimos ahí con la imagen, en cualquier momento vamos al móvil. Acá hay dos temas fuertes en el día de hoy también. Uno pasa por el DNU del presidente para habilitar el ingreso de las vacunas de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson. Atención con este tema porque hay un debate muy fuerte entre oficialismo y oposición ahora en el Congreso. Creo que van a estar también Bisotti. Sí, de hecho, ya están. Sí, Bisotti con Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, que son las que están justificando el decreto que modificó la ley. Y Maxi, sí, la atención pasa por si el decreto que firmó el presidente pone en riesgo, que es lo que está denunciando la oposición, las regalías petroleras, es decir, lo que reciben las provincias por la explotación de sus recursos naturales. Llama la atención eso, pero bueno, el título es que se debate. ¿Por qué lo debaten en el Congreso? Porque tienen que aprobar, Tienen que validar el decreto de necesidad de DNU. urgencia. Estamos hablando de eso, el DNU para habilitar Pfizer, Moderna y la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson. Exactamente, es el decreto que modifica la ley para la compra de vacunas con los requisitos que venían reclamando los laboratorios. Y más allá de que llama la atención, el tema de fondo que están discutiendo es si esto que firmó el presidente afecta o no afecta los recursos naturales de las provincias. De eso están discutiendo, Maxi. Bueno, vamos ahora con este tema. ¿Querés? Hagamos este tema ahora porque me parece relevante. Es un debate que en este momento está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Exacto, entre diputados y el Senado, porque es la comisión bicameral que se llama de trámite legislativo, que es la que evalúa la legalidad de los decretos de necesidad de urgencia. Es una comisión mixta integrada por diputados y senadores, a donde fueron convocadas a explicar precisamente los motivos por el cual se llevó a este decreto de necesidad de urgencia la ministra de Salud, Bisotti, y también Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica. Hubo varios cuestionamientos que está haciendo Maxi en este momento la oposición. Uno tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué ahora el gobierno resuelve este tema cuando sabe, desde fin del año pasado, que la ley que fue sancionada específicamente para poder comprar vacunas para uso de emergencia contra el coronavirus estaba complicando la negociación con Pfizer? Y ese es un reclamo que se escuchó, Maxi, en todos los discursos que hubo hasta ahora. ¿Por qué dejaron pasar todos estos meses cuando en el medio hubo muchos niños, especialmente apuntan a eso, que tienen 16, 17 años, que son durante los primeros meses para los que estaba habilitada la vacuna de Pfizer, que no pudieron recibir su vacuna y tuvieron que quedarse encerrados en sus casas, teniendo una vida con muy pocas posibilidades y mucho riesgo? Y el otro punto tiene que ver con esto. Una de las modificaciones que hizo el decreto de necesidad de urgencia, más allá de haber quitado la palabra negligencia, de lo que hablamos muchas veces, fue precisamente que se preservaron, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, los recursos de la ANSES, que no pueden ser tocados, pero quedaron a tiro de una garantía que puede aplicarse en un eventual juicio contra el Estado por el uso de la vacuna, las regalías que cobra el Estado por la explotación de recursos muy fuerte naturales. lo que estás diciendo. A ver, vamos a encuadrar porque si no, no se entiende el tema de la ley de vacuna y demás. Acá están discutiendo el DNU del presidente y están discutiendo de Pfizer. Es decir, básicamente eran, las condiciones eran Pfizer, digamos. Después Johnson, Moderna y demás. Johnson y Moderna aparecieron ahora porque Estados Unidos va a donar la vacuna. Están discutiendo Pfizer. Y la discusión de Pfizer es cruces muy fuertes en este momento por el tema de las condiciones con las cuales se está aceptando que vengan las vacunas de Pfizer. Y vos me querés decir que la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, está aceptando que se ha puesto como una garantía respecto a regalías petroleras. Sí, regalías petroleras, pero lo que dice el gobierno nacional son regalías que recibe del Estado nacional, puede ser por la explotación de cualquier recurso Es de la parte natural. del Estado nacional, obviamente no puede tocar de las provincias. Eso es lo que dice Vilma Ibarra defendiendo este cambio. La advertencia, de hecho, la hizo, Maxi, un diputado nacional por la provincia de Chubut, Gustavo Mena, que dice: en un tribunal de otro país no le importa la organización del Estado argentino, si es
el recurso del Estado Nacional o de un Estado subnacional como son las provincias. Si ponen en juego regalías de recursos naturales, pueden venir a reclamarlas para pagar un eventual juicio y esos son recursos de las provincias. Lo que le están pidiendo es por qué sacaron del resguardo que tenía la ley que se sancionó el año pasado precisamente las regalías por la explotación de recursos naturales. Y ahí es donde dice el gobierno, no, es explícito que es sobre las regalías que cobra el Estado Nacional. Está bien, y pero sí, las ponen, Maxi, a ver, que como... se entienda. Si Pfizer en algún momento hace un juicio... Es o un le hace- ciudadano, no por un Pfizer, ciudadano le claro. hace un juicio a Pfizer porque funcionó mal la vacuna acá. Pfizer se cubre porque hay una garantía del Estado Nacional que la parte que le corresponde de las regalías petroleras al Estado Nacional va a ir como garantía para cubrir ese juicio que puede ser millonario contra Pfizer. Lo va a cubrir el Estado Nacional. Exactamente. El decreto del presidente crea un fondo de reparación COVID. Para el caso de que haya un juicio, cubre el fondo. ¿Qué pasa si un gobierno, no cualquiera, decide no fondear? Dice, no pongo la plata en ese fondo. Y va a un juicio y no hay plata. Van y le piden al Estado, dice, bueno, no hay plata. Van y eventualmente accionan contra Pfizer. Como última instancia, hay un activo líquido que son las regalías que cobra el Estado Nacional por la explotación de recursos naturales. Es cierto que hoy, obviamente, los recursos naturales son, está explícito en la Constitución, esto no es un secreto, pertenecen a las provincias, pero hay, a partir de la milla 12, en la plataforma submarina, explotación de yacimientos petroleros que esos son de exclusivo beneficio del Estado Nacional. Qué bueno que haces esa aclaración, porque me escribe alguien muy importante que ha ocupado un cargo muy, pero muy importante en el sector petrolero, que me dice, hola Maxi, el Estado Nacional no cobra regalías, el subsuelo es provincial, no nacional. Pero vos está diciendo que en todo caso se va a poner como salvedad esto de la explotación offshore petrolera que sí corresponde en la plataforma continental, que ahí sí corresponde al Estado Nacional. Exactamente. Y de hecho, Qué complejo, ¿eh? Es muy complejo. Bueno, pero... para cubrirse un eventual juicio o de eventuales juicios Pfizer, qué complejo, cómo pone condiciones. Esto que vos decís, lo complejo fue la explicación que recién dio Vilma Ibarra para decir, mirá, no es que sacábamos la palabra negligencia y se terminaba. Fue tan compleja la negociación, demandó tantos meses, hay tantas cosas delicadas en juego que se llegó a esto, que es lo que están aceptando acá los laboratorios. Acá el punto es que Pfizer tiene miedo que no le paguen, como muchísimos acreedores de la Argentina, tiene miedo que no le paguen, y por eso textualmente hay que escuchar lo que dice literalmente Vilma Ibarra, lo dijo hace minutos en el Senado. Hay un pedacito de regalías que cobra el Estado Nacional, dijo quien le cuida la firma al presidente, que es la liquidez que se puso. Y es por si no responde el fondo de reparación. No responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor, se da vuelta y tampoco paga el Estado, dice Vilma Ibarra. Esto no pasó ni siquiera con el default del 2001, es decir, es muy poco probable, ni en el default del 2001 pasó que nadie responda, un default de los defaults, de la madre de los defaults. No hay ningún bien provincial involucrado, dijo Vilma Ibarra textualmente hace un ratito nada más en el Senado, y reiteramos, lo que menciona textual Vilma Ibarra es que un pedacito de regalías que cobra el Estado va como resguardo por si nadie paga. Pero acá el punto es que Pfizer no tiene confianza en Argentina. Pero disculpame una cosa. Sí. Nadie y el tiene... Estado lo acepta. Pero nadie tiene confianza, pero por eso Argentina pagó por adelantado a todo el mundo. ¿Qué crees? AstraZeneca le mandó 60 millones de dólares antes de que estuviera una sola vacuna en la Argentina. Es decir, Argentina, el tema de las vacunas, los está pagando por adelantado. Lo mismo a los rusos. ¿Vos qué crees? Que mandan la vacuna y confían en que el Estado argentino, que está en una situación muy compleja de renegociación con todos sus acreedores, vaya... Me parece que acá también va más allá, es un poco lo que dice... ¿Qué pasa después si hay un problema? No, es que la desconfianza pasa que están aplicando vacunas para uso de emergencia que no transcurrió todo el tiempo que lleva habilitar una vacuna para uso comercial, que a veces son 10 años. Pero no deja de ser un tema de confianza, Maxi. O sea, te piden todas estas garantías porque no te tienen confianza. Porque yo no creo que a un país desarrollado, con estabilidad jurídica, que no haya estado en default,
le pidan este tipo de cuestiones de un laboratorio? Bueno, hay pocos países, digamos, hay algunos que sí lo hacen, digamos, obviamente son los países más débiles y demás, que cuando emiten un bono de deuda ceden jurisdicciones, lo que ha hecho Argentina siempre. Por eso tenemos todos los bonos ley Nueva York. No, y los hay bonos bonos que más se emiten, importantes. hay bonos que se emiten contra garantía también de recursos naturales. Bueno, pero de las entonces, provincias, pero lo que estamos hablando acá, me parece, más allá del pago, que insisto, el gobierno está mandando los dólares, se lo mandó a AstraZeneca, le mandó 60 millones de dólares, no sé cómo siguió después la cuenta, está pagando todo por todavía con anticipado. AstraZeneca no, porque Antes- no cumplió con la cuota de las vacunas, todavía AstraZeneca. todavía no cumplió con la cuota Claro, con el inicial. 60% del contrato. Bueno, del contrato. Y lo mismo con otros proveedores. Acá también es cómo se quieren cubrir ante eventuales juicios, como decía Damián, que pueda haber contra las vacunas, que obviamente es difícil que esto pueda suceder, porque en el mundo está funcionando muy bien esta vacuna, no está generando por ahora, pero bueno, todos los laboratorios quieren cubrirse. Vamos a hablar con dos protagonistas de este cruce fuerte que se está dando ahí en el Congreso en este momento. Están en comunicación el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Gustavo Mena, que es el que descubrió este punto, diputado por Chubut. Exactamente. justamente- Cuidando también las regalías Claro, petroleras de su justamente provincia. porque los gobernadores dicen, escucha, me estás poniendo la garantía de regalías petroleras, pero ¿qué regalías petroleras? Porque todas las regalías petroleras continentales son de las provincias, el subsuelo es de las provincias, no más del Estado Nacional. Y del otro lado está la diputada nacional del Frente de Todos, Ana Carolina Gaillar. Gracias a los dos por atendernos. Bueno, a ver, estamos discutiendo esto, ¿no? Pfizer y el DNU del presidente para habilitar la llegada de Pfizer a la Argentina. ¿Y por qué esto sigue generando muchos cruces y muchas diferencias? No sé si quiere empezar el diputado Mena. Bueno, ¿qué tal, Maxi? No es Pfizer, es en general esta modificación que se ha hecho a la ley, quita determinados bienes que en la ley original estaban a salvo por la defensa de inmunidad soberana y ahora pasan a estar disponibles para una eventual ejecución en un eventual juicio. Juicio que puede darse por diversas razones, no solo porque el Estado no cumpla. También puede haber juicio porque no cumple el laboratorio o el Estado soberano proveedor de las vacunas, como el caso de la Sputnik, y eso te lleva a entredichos, vos no le pagás porque no te cumplen, y vas a un tribunal, y había un listado de bienes que estaban a salvo y que ahora, en este DNU, sin que nadie lo dijera, porque esto se lo guardaron muy bien, nadie lo difundió, no está explicado en los considerandos del decreto, resulta que ya dejan de estar protegidos. Los bienes del dominio privado de la República Argentina, del dominio privado del Estado, y las regalías. Las regalías, en lo que respecta a los hidrocarburos, al petróleo o al gas, son de las provincias, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución, no solo las que están en el continente, también las offshore, porque la ley de hidrocarburos reconoce este derecho a las provincias hasta la milla 12, y cuando nosotros hacemos este señalamiento que nos expone a esta contingencia, pensemos, ustedes hablaban de las provincias petroleras, en el caso de Chubut, las regalías financian una tercera parte del presupuesto. Quiere decir que si el día de mañana hay un problema, ojalá no lo haya, ojalá no haya nunca un juicio y si lo hay no lo perdamos, como nos pasó con la fragata Libertad, por ejemplo, las regalías quedarían comprometidas y con eso quedan comprometidos el pago de sueldos, de policías, de docentes, de personal de la salud pública, el propio funcionamiento del Estado provincial. Y resulta que a los gobernadores no le han consultado, no le han dado arte ni parte, esto se resolvió por decreto, esto debió haber requerido autorización de las provincias. Nos dicen, no, bueno, pero esto es por el offshore nacional. Es cierto que hay un offshore nacional, más allá de la milla 12, pero la verdad es que en el caso del petróleo, de la producción petrolera total de Argentina, eso equivale al 0,8%. Es decir, que si esta cláusula entró, si esta reforma se hizo, es porque alguien la pidió, seguramente, eso es lo que no nos contestaron hoy, no quedó en absoluto claro, y yo no creo que si alguien ha pedido esa garantía lo haga teniendo en miras el 0,8% de las regalías. Yo creo que esto es mucho más profundo y la verdad que hoy queríamos explicaciones, porque además, aun cuando fuera así, aun cuando la posición, no nos olvidemos que en el plano internacional el que tiene existencia jurídica son los estados nacionales, no las provincias. Estas distinciones de derecho interno no tan fácilmente son oponibles ante un tribunal extranjero, porque además estos litigios, si los hubiera, van a tramitar ante jueces extranjeros, porque también hay cláusulas de prórroga de jurisdicción. Y no pensemos en Pfizer, pensemos en cualquier
laboratorio privado o, como en el caso del Sputnik, que nos adeuda el segundo componente, ahí el proveedor es un Estado soberano, un Estado nacional. De manera tal que yo creo que de mínima este tema no ha sido claramente expuesto, no ha sido explicado, lo descubrimos por la comparación de las dos normas y me parece que se construyeron argumentos ex post, ¿no? Como para ahora justificar, porque la verdad que cualquier abogado precavido, si la intención era dejar a salvo las regalías de las provincias, lo hubiese acotado. A ver, diputado, a ver si puede contestar la diputada, porque me parece que le dimos más tiempo de lo que le dan en la Cámara, digamos, para que pueda argumentar. A ver, la diputada Aguilar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, diputada? Bien. Bueno, sí. La escuchamos. Hoy tratamos el decreto de nuestro presidente para poder adquirir como Estado Nacional la vacuna Pfizer, ya que es la única vacuna autorizada para el uso pediátrico, es decir, para niños mayores de 12 años, a nivel mundial es la única vacuna autorizada. Esta autorización se ha efectuado hace un mes y medio, por eso recién ahora y teniendo en cuenta la urgencia en adquirir estas vacunas para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, es que el Ejecutivo Nacional manda un decreto. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué no modificaron la ley? Porque la negociación con Pfizer ha sido larga, ha sido compleja, nuestro gobierno siempre ha querido adquirir esa vacuna, pero bueno, tenían una serie de requerimientos y exigencias que se fueron morigerando con el tiempo y ahora han llegado a un acuerdo y la verdad que nuestro gobierno prioriza que los menores tengan acceso a la vacuna. Por eso es que sancionamos, le declaramos la validez de este decreto. Por otra parte, quiero sacar o quitar los fantasmas que hay respecto a poner en juego el patrimonio nacional. No se está poniendo en juego el patrimonio, como dice el diputado Mena, porque justamente el decreto crea un fondo especial para responder ante el daño que puede ocasionar la vacuna a algún ciudadano, que ese ciudadano no vaya a reclamarla al laboratorio, sino que la reclama al Estado a través de este fondo. Si no responde el fondo, responde el Estado. Y en última instancia podría llegar a suceder que se reclame que algún patrimonio del Estado, pero es muy difícil y remota esa posibilidad. Y tampoco están en juego las regalías, como expresa el diputado Mena, porque hoy lo aclaró la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, que estamos hablando de los bienes de la República Argentina, no estamos, y de las regalías de la República Argentina, no estamos hablando de las regalías provinciales. Las regalías provinciales son de las provincias y el Estado Nacional no puede apropiarse de ellas porque son los beneficios que tienen las provincias por utilizar o tener o explotar determinados recursos diputada, naturales. Entonces, sí. No hay que confundir a la gente. Una pregunta simplemente. Sí, una pregunta, diputada. Del debate ahí, o lo que expuso la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra o la ministra de Salud, Carla Bisotti, ¿se sabe quién pidió este tipo de garantía? Si lo pidió solo Pfizer o lo pidieron también los rusos, los chinos, los ingleses de AstraZeneca. ¿Quién pidió esta garantía? Que bueno, que la verdad que es sorpresivo, es algo que no estaba, digamos, hasta ahora en los papeles que el Estado argentino pone. Está bien, usted dice no son las regalías petroleras de las provincias, pero sí una garantía explícita de regalías del Estado Nacional de petroleras, que bueno, no estaba en los papeles. ¿Quién lo pidió esto? ¿Tiene que ver con Pfizer, con la habilitación de Pfizer, como usted decía, para que ingresen las vacunas para menores? ¿O esto lo están pidiendo también otros laboratorios? Son cláusulas que exigen todos los laboratorios como una manera de reaseguro, porque son las famosas cláusulas de indemnidad. ¿Qué sucede? Como las vacunas tienen una determinada etapa de investigación y es todo muy reciente y la producción ha sido tan rápida porque la pandemia es reciente para lo que significa y el tiempo que tarda en realizarse una vacuna, todos los laboratorios piden cláusulas de indemnidad. En el caso de Pfizer tenía otro tipo de requerimientos que la ley de vacunas que tuvo nuestro país, que permitió contratar y proveernos de distintas marcas de vacuna, no había permitido proveernos de Pfizer porque Pfizer era aún más estricto en los requerimientos que tenía. Como nosotros pudimos hacernos de vacunas para vacunar a la población de distintas marcas anteriormente, no necesitamos modificar la ley.
El tema es que como Pfizer es la única autorizada para menores, la única manera de adquirir vacuna para menores, que es la única autorizada, era haciendo estas modificaciones. Teniendo en cuenta que la prioridad es preservar la salud y garantizar el acceso a los menores, es que se hacen estas modificaciones. No, está bien, pero diputada, yo le pregunto esto, porque según hemos entendido en la ley que se aprobó el año pasado, ¿no? Con el tema vacunas, que decían que era la ley Pfizer, pero después Pfizer dice que no era suficiente. Argentina ha contratado el tema de vacunas, me imagino que con ese marco jurídico, con los rusos, con los chinos, con AstraZeneca, y hasta ahora nadie sabía que, es decir, se contrató, se pagó, vinieron las vacunas y demás, y no había ninguna norma jurídica que dijese que el Estado argentino ponía una garantía real como son las garantías petroleras, las regalías petroleras. No, sí, poníamos garantías. Claro que sí, todos los laboratorios exigieron garantías y en la ley anterior de vacunas había garantías. Ah, ¿ya estaba esto en los contratos con los laboratorios individualmente estaban estas garantías? Perdón, me llama la atención, lo había visto. ¿Me permiten una interrupción, por favor? Sí. Es muy importante que la población entienda que para el caso de que haya un daño y haya que pagar una indemnización, está previsto luego este fondo especial que se genera para el pago del daño, de manera de que no escucho no bien, a ver si podemos subir un poco el volumen. De manera que no se ponga en riesgo ningún bien del Estado. Entonces, para eso está este fondo que va a responder ante cualquier tipo de indemnización que se le reclame a los laboratorios. ¿Me permiten una interrupción, por favor? En el juego el patrimonio estatal como garantía. Eso quiero que se entienda para no generar fantasmas que no existen, que no se van a nunca poner en juego. A ver, diputado, brevemente, sí. Sí, perdón, la pregunta que hace Maxi es la pregunta clave. El DNU ha modificado la ley. Antes del DNU, los bienes del dominio privado del Estado y las regalías estaban a salvo de ejecución. Se ha modificado el artículo 3º y esto ahora está expuesto a ejecución. Repito, ojalá nunca haya juicio y nunca haya ejecución. Pero si lo hay y está expuesto. El fondo de reparo no tiene nada que ver con esto. El fondo de reparo es para que cualquier persona humana residente en Argentina que eventualmente reciba algún daño en su salud por la vacuna, se cobre su indemnización. Pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la relación Estado argentino ante un laboratorio si el Estado argentino fuera demandado ante un tribunal extranjero. En este caso había un catálogo de bienes de la República Argentina que estaban a salvo de ejecución. Resulta de la modificación de este DNU, esos bienes, algunos de ellos, no todos, dejan de estar resguardados. Entre ellos, las regalías y los bienes del dominio privado. La pregunta que hacía usted es la misma que hicimos nosotros hoy en la comisión. ¿Qué fue lo que motivó esta modificación? ¿Qué fue lo que motivó que diputados que hace unos pocos meses votaron por incluir estos bienes en la protección, ahora los desprotegen? No decimos que esto no sea consecuencia de requerimientos de contratación, pero lo que necesitamos saber es por qué, qué fue lo que motivó, qué fue lo que se tuvo en cuenta y, por supuesto, la preocupación porque esto pueda afectar derechos de las provincias. Esto es lo que no ha quedado en absoluto claro y no queda claro en ninguna de las explicaciones que se han dado. Diputado Mena, antes de que responda la diputada, para hacer una pregunta muy concreta. Si vienen hoy y le dicen, miren, la única posibilidad de contratar Pfizer es con estas condiciones y así se puede llegar a la vacuna pediátrica, la única autorizada en el mundo. ¿Firma el dictamen? ¿Apoya la modificación? ¿Votaría esa ley o diría no? Probablemente, mire, primero que no es Pfizer, no sé por qué hablamos de Pfizer. Esto es un requerimiento que no sabemos de dónde viene. No, se lo pregunto puntual si fuese por la vacuna pediátrica. Además no es el único proveedor, tampoco es cierto que sea el único proveedor de la vacuna para ese segmento. Creo que Moderna también está. Todavía no está aprobada por la FDA. Están esperando, pero todavía es la única que hay disponible. Entonces, yo admito, y de hecho por eso hay una ley especial, porque esta ley exceptúa las condiciones, la ley que se aprobó en octubre, exceptúa las condiciones generales de contratación. Y eso es razonable, porque estamos ante una situación que es excepcional y hay que priorizar la consecución de vacunas. Ahora, lo que no es posible es que esto se le esquive al Congreso al tratamiento y no se expliciten las cosas, que nos tengamos que, digamos, sorprender ante reformas que se hacen y ni siquiera se comunican, no se le comunica a la sociedad, no se le comunica al Parlamento. Uno la tiene que andar descubriendo de una confrontación, de una comparación
de los textos, me parece que eso es lo que está mal. A ver, diputada. Diputada, para cerrar, sí. La aplicación lo que quiere es estar protegida. Y me parece que en eso nuestro gobierno nacional ha hecho todas las gestiones para conseguir la mayor cantidad de vacunas. Como bien dijo el periodista recientemente, o sea, las condiciones las ponen los laboratorios. Nosotros no vamos a aceptar cualquier condición, pero Pfizer ha morigerado los requerimientos que tenía diciembre, como bien lo puso la secretaria legal y técnica Beni Ibarra. En este marco, en estas condiciones, y habiendo hace un mes recién, habiéndose autorizado la vacuna pediátrica, nosotros priorizamos en tener la vacuna para los menores. Por eso es el decreto de necesidad de urgencia, porque no hay manera de sacar una ley en un plazo inmediato. Y usted lo sabe perfectamente porque sabe que los tiempos del Congreso y los tiempos legislativos excederían a un mes y medio. Y nosotros no podemos estar esperando 1 o 2 meses para sacar una ley para comprar vacuna para los menores con comorbilidades que la necesitan de manera urgente inmediatamente. Entonces me parece, y también recibir las donaciones que tiene el mecanismo COVAX para que nuestro país reciba donaciones de múltiples vacunas, también era necesaria esta modificación. Me parece que acá tenemos que trabajar todos unidos para traer la mayor cantidad de vacunas y seguir con esta campaña de vacunación que está yendo en ritmo acelerado y en muy buen término y tratando que en la menor cantidad de tiempo haya la mayor cantidad de personas inmunizadas y protegidas por la vacuna. Eso es central para nuestro gobierno, para nuestro presidente Alberto Fernández y para nosotros como diputados del Frente de Todos. Perfecto, diputado, les agradezco simplemente una cuestión. Es obvio que la Argentina necesita tener contrato con todos los laboratorios y la mayor cantidad de vacunas, no solamente en este momento, sino el año que viene. Es decir, esto sigue. Están hablando ya de la segunda dosis, tercera dosis. Hay que volver a vacunar todo de nuevo el año que viene, porque fíjense lo que está pasando en el Reino Unido. Están con 2 dosis y dicen que van a ir a 100.000 contagios, hay que aprender a convivir con el virus. Es decir, que Argentina necesita con absolutamente todos los laboratorios tener contratos, ¿no? El tema de Pfizer, los laboratorios norteamericanos, se abrió todo un interrogante. En algún momento el presidente dijo ponen condiciones inaceptables y demás. Bueno, está claro que hay que cerrar acuerdo con todo. Ahora, ¿qué mayor condición? Que te pongan una garantía sobre regalías petroleras. Y en algún momento se habló de eso como una cuestión casi metafórica, diciendo sí, van a querer llevarse, no sé, los recursos naturales o lo que fuera. Bueno, es así, el mundo está hoy conmocionado por la pandemia y los estados están desesperados por conseguir las vacunas como sea. La única discusión es por qué tardaron 8 meses en discutir esto cuando decían que eran inaceptables las condiciones y te das cuenta que la verdad que sí, que son vergonzosas las condiciones que pone el Estado, que te ponen los laboratorios para que el Estado... Quiero señalar 2 cosas. No, a ver. Diputada, hace varios meses, 16 y 17 años desde diciembre. Desde diciembre del año pasado que se sabía que la vacuna de Pfizer era para 16 y 17 años. Es decir, pero la autorización es de hace un mes. No, de hace un mes es para de 12 a 15 años. De hace un mes y medio es para 12 a 15 años, pero 16 y 17 años estaba autorizada ya desde principio de este año. Es decir, pasaron muchos meses en el medio, pero bueno, está bien. Maxi, pero por favor, quiero contestar el último argumento. De vacunas de distintas marcas. Nosotros estuvimos recibiendo vacunas y vacunando a la población. Tenemos un 40%. No, está bien, lo hemos contado. A ver, no. Entre Ríos y en Entre Ríos, los jóvenes de 18 años ya están siendo vacunados. Entonces bien. Me parece que... Por favor, ¿puedo hacer una referencia? Poder adquirir vacunas para los menores, que es la única posibilidad es Pfizer hoy. La autorización. Está bien. Simplemente, diputado, no tengo más tiempo. Quiero decir que nosotros tanto coincidimos en que hay que allanar todo el camino para adquirir la mayor cantidad y variedad de vacunas, que lo propusimos sobre tablas el jueves pasado en sesión. Es decir, lo del decreto es absolutamente innecesario porque fue la oposición la que mocionó y el oficialismo se negó y una hora después estaban anunciando el DNU. Y si esto era tan fácil, que el camino era el DNU, entonces la pregunta es ¿por qué no lo hicieron hace 4 meses, hace 5 meses?
Realmente la situación no tiene explicación desde ese punto de vista. Porque con la coincidimos que el objetivo prioritario, pero parece que el que no entendió esto es el gobierno, es allanar todos los obstáculos para conseguir la mayor cantidad y variedad de vacunas. Diputada, les agradezco, muy amables, bueno, planteando este tema. Esto sale hoy sorpresivamente, el gobierno tiene el argumento, dice, bueno, necesitamos vacunar urgente, nosotros contamos que es una presión muy grande de padres de menores con riesgo, diciendo, miren, hay una situación dramática de nuestros chicos, lo hemos mostrado acá y demás, y eso ha metido presión para que el gobierno avance más rápidamente liberando la posibilidad de que ingresen estas vacunas. La de Moderna también se está probando para Le falta, de hecho, ya solicitó el 21 de junio, solicitó a la FDA la autorización para aplicar en menores. Se supone que va a salir en los próximos días, por eso nosotros ayer contábamos que cuando ingresen a la Argentina se van a reservar para utilizarse como vacunas pediátricas una vez que ya se apruebe. Pero insistimos con este tema. A ver, si quedó claro lo que acabamos de escuchar y lo que acaba de surgir de último momento como información que no se conocía. El Estado argentino, que evidentemente cuando negocia con los laboratorios está de rodillas, porque está desesperado buscando la vacuna, como cualquier otro Estado, para conseguir esas vacunas. Acepta que se ponga como garantía frente a la compra de vacunas, regalías petroleras que corresponden al Estado Nacional. Vos decías el tema de la plataforma continental y demás. 12. Ahora, esto evidentemente se sabía hace rato, porque dicen que no es solamente Pfizer, sino que también otros laboratorios ponen condiciones muy estrictas. Lo que llama la atención es que el presidente estuvo 8 meses dando vuelta. El argumento que dan es, bueno, recién hace un mes y medio se autorizó para chicos de 12 a 15 años la vacuna de Pfizer. Antes no sabíamos, no nos servía esa vacuna. Obvio que todas las vacunas servían. Obvio que servían la de AstraZeneca, la de Sinopharm, la de Sputnik, también la de Pfizer. Y tener la posibilidad, aunque sea de 1.500.000, la que fueran las vacunas de Pfizer, como han tenido Chile, como han tenido Uruguay y otros países también de la región. Muy pocas, es cierto, porque también siguieron vacunando con las vacunas chinas y demás, porque a los estados latinoamericanos Pfizer obviamente no privilegió primero a Estados Unidos, después a Reino Unido y después a Europa. Y obviamente los estados latinoamericanos quedaron en la cola de eso. Pero lo que llama la atención es que hoy se conoce que efectivamente cuando el presidente decía condición inaceptable, ¿qué mayor condición que le pongan? Es un bochorno que el Estado argentino le ponga como condición sus regalías petroleras. Ahora, bueno, si era así, había que blanquearlo y había que avanzar lo antes posible. E insisto, el tema de los adolescentes, chicos de 16, 17 años, es un tema muy complejo. No solamente porque hay una gran cantidad de chicos con situaciones de riesgo y no riesgo en esa franja etaria, y que obviamente no están pudiendo vacunarse hoy en la Argentina cuando un chico que cumple un mes después de 18 años sí se está vacunando, sino también para tratar de frenar los contagios, porque el propio gobierno ha dicho que es un problema enorme el que tiene en los adolescentes respecto a la circulación viral. Y hasta ahora no tenés una vacuna en la Argentina para poder aplicar en esos grupos etarios. Entonces, no sé, me parece que estuvieron 8 meses discutiendo y por suerte no lo pusieron como bandera, ¿no? Porque hay un momento donde empiezan la oposición que pone la bandera, se abraza a Pfizer, y el gobierno que empieza ya en cualquier momento la ponía a Pfizer como el enemigo, ¿no? En un momento, como el capricho de la oposición. Claro, como mínimo, claro. Entonces, por suerte no se pasaron de rosca y no se fueron al otro lado donde ya empezaban en la grieta a hacer cualquier cosa. Pero obviamente la responsabilidad principal, como en todo el mundo, es de los gobiernos, más allá de lo que digan o hagan en la oposición. Bueno, el otro tema importante es lo que está pasando con la combinación de vacunas. Tenés toda la información, Damián, ahora la vamos a contar. Está Fabián Rubino en un vacunatorio donde ya se están combinando efectivamente vacunas. Está ahí en el Hospital Muñiz. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Claro, porque el gran problema ahora es que no tenemos la segunda dosis. Todos tenemos la primera, pero estamos buscando la segunda dosis. Hay que tener en cuenta que se anotaron 5.000 voluntarios, de los cuales seleccionaron 250, que están llegando aquí en el transcurso de la semana al Hospital Muñiz. ¿Qué es lo que se está haciendo? Recordamos que tienen que ser mayores de 21 años, tener más de 30 días de haberte aplicado la Sputnik y que se van a combinar con AstraZeneca y Sinopharm. ¿Qué es lo que se van a hacer ahora? Los estudios de laboratorio. Claro, vos tenés que saber cuántos anticuerpos tienen estas personas
y si realmente en el transcurso de los 21 días, se está hablando más o menos, van a generar nuevos anticuerpos. Se va a dividir en 2 grupos. Los primeros se van a aplicar AstraZeneca, después Sinopharm. A los 14 días se le van a hacer un estudio para saber si tienen alteraciones en los anticuerpos. Y a los 21 días se le van a hacer los estudios finales para saber qué cantidad de anticuerpos generaron. Me comentaban que por ahí pueden generar más anticuerpos que 2 veces las Sputnik, o por ahí no pueden generar anticuerpos. Por eso la expectativa que hay que, si esto sale bien, se puedan aplicar estas 2 vacunas como complementarias en la segunda dosis de Sputnik. O sea que yo preguntaba, digo, hay que ser voluntario y someterse a este experimento. Pero me dijeron que no hay ningún tipo de riesgo, que es como si te aplicaran la segunda dosis, no tenés ningún tipo de consecuencia. Menos mal, los 250 personas entonces voluntarios desde estas semanas van a comenzar con este experimento a ver si podemos coordinar la segunda dosis. Fabián, volvemos ahí en cualquier momento. Tenés toda la información sobre el tema de combinación de vacunas, Damián. Pero vamos antes con Lili Caruso porque me dice que ya no hay más vuelo, digamos, ya se cerró hoy. Por el día se cerró Ezeiza. Lili, ¿es así? A ver si está Lili Caruso ahí en Ezeiza. Porque comentaban que bueno, que ya estaban los vuelos, sí, los 2 o 3 vuelos diarios. Vuelos. Ya no hay más vuelos hoy en Ezeiza, Lili. Sí, está llegando justamente el de Bolivia y después de eso no hay absolutamente vuelos que regresen del exterior. Solo que tenés que calcular, Maxi, que todos los controles se hacen adentro del aeropuerto. Por lo tanto, tardan aproximadamente en salir hora y media. Más o menos en eso estamos hablando. Ahora no hay absolutamente nadie, fíjate. Todos los que circulan por acá es personal. Personal que trabaja, por supuesto, en las distintas líneas aéreas, la PCA, que recién pasaba por aquí, con perros, pero después es todo muy tranquilo. Yo te digo que con 2.000 personas diarias también era algo muy controlable, Ezeiza. De hecho, antes de la pandemia, Ezeiza, ¿cuántas personas se movían por día? 10 veces más de eso, 20.000 personas diarias. Claro. Con 2.000 personas diarias también era algo, pero bueno, ahí está lo que venimos contando y no vamos a repetir, la incapacidad del Estado argentino para controlar que el que llega acá efectivamente haga el aislamiento en un hotel o donde sea. Y después la incoherencia, ¿no? Porque, perdóname, Lili, pero... Sí. No, dale. No, solamente para decirte que acaba de aterrizar el vuelo. Hace un ratito nada más, que te digo que con eso se va a completar. Y ahí estás viendo, porque después el otro es un vuelo de Catamarca, que no llega aquí, por supuesto, pero después no tenés más vuelos hasta la otra... los otros vuelos que se anuncian ya son para el día miércoles. Es decir, que ahora no vas a tener nada más allí en la planilla de los arribos. Perfecto, Lili, gracias, muy amable como siempre. Liliana Caruso desde Ezeiza. ¿Querías decir algo? No, que es inversamente proporcional al movimiento que hay en este momento en el aeropuerto de San Fernando, que tiene tránsito internacional, y hablaba hoy a la mañana con un piloto de extrema confianza que me decía que están agotados los vuelos privados. Insisto, privados. Claro, de gente que tiene más plata. Un tape. Hay 2 tipos de vuelos privados. El muy caro, que es para millonarios, que es te contratás un jet o te contratás un asiento en un jet. Ahí mandé la placa, por ejemplo, hay, si quisiesen volar ahora el 12, el 13 de julio a Miami, hay lugar por $4.100. Te llevan y te traen en un jet para 12 personas a Miami. ¿$4.000 cada uno? $4.000 cada uno. Pero bajaron bastante los precios, porque ese es el vuelo en business. Bueno, ahí lo están buscando. ¿$4.000 te parece? $4.100 van de Fort Lauderdale a San Fernando sin escala en un jet. Ah, un tramo, el regreso nada más. Un tramo. 4.100 de ida, 4.100 de vuelta. Sí. Otra opción que se está manejando, claro, son 8.000. Por $8.000 conseguís. No, pero es distinto. A ver, sí. Es un solo tramo. ¿Cuánto cobran el tramo? Pero si vos quedaste allá tirado, lo que querés es volver. ¿Y cuánto? $4.100. Bueno. Pará. Sí. Y después lo que hay mucho, porque hay cantidades, estaría buenísimo ir a San Fernando. Es una fortuna, es mucha plata, pero Cessnas, llama la atención que no hay gran diferencia respecto a lo de business. De avionetas, de avionetas chiquitas para 4 o 5 personas, que van vía Uruguay o vía Paraguay. Bien. Paraguay fundamentalmente. Mira, ahí tenés la promoción.
Está bien. Bueno, contamos el tema de la combinación de vacunas. Tenés toda la información respecto a la combinación de vacunas y actualicemos cómo vienen el tema vacunas. Podemos hacer una pasada ahí por lo que está pasando en este momento en Plaza de Mayo. Estamos viendo, sigue el acampe en este momento de los seguidores de Milagro Sala. En presión básicamente al presidente, ¿no? Están pidiendo una especie de indulto para Milagro Sala y se lo están pidiendo obviamente al único que tiene la capacidad de indultar, que es una sola persona en la Argentina, que es el presidente de la Nación. Sí, Alberto. No es solo el indulto, Maxi, también es volver a meter el tema de la justicia en el medio de la campaña, porque lo que le están exigiendo es que las promesas de reforma judicial que hizo el gobierno quedaron hoy en la nada. De hecho, ni siquiera forman parte de la agenda parlamentaria. Y lo que entienden es que solo o un indulto presidencial o eventualmente una reforma muy profunda de la justicia que pueda llevar después a la revisión de las causas que tiene Milagro Sala, incluyendo las condenas, es lo que puede generar que salga en libertad. Eso es parte de la discusión que están llevando a Plaza de Mayo. Ahora el dato es que es dentro del mismo corazón del gobierno que sale este planteo Alberto Fernández y muy orquestado, Maxi, porque esto no se da naturalmente, insistimos. Ayer un despliegue tremendo en París abajo de la Torre Eiffel. Ahora salen a la calle, después senadores del kirchnerismo pidiéndole explícitamente el indulto y un Alberto Fernández que dice no, para que vaya en libertad Milagro Sala, que sea una amnistía y eso lo da el Congreso. Se corre. La pregunta es, ¿cómo reaccionará Alberto Fernández? Porque algún tipo de reacción va a tener que tener. O decir que no va a aceptar esto que es básicamente un apriete político, o terminar cediendo. Pero ¿cómo reaccionará Fernández a esto? Porque es el kirchnerismo el que le pide, no es la oposición. Actualicemos el tema de vacunas y ya vamos a los temas económicos. Tenemos mucha información también económica. Sí, Maxi, el tema combinación de vacunas, específicamente hoy en la Argentina, tiene que ver con la preocupación de la falta de del componente 2 de la Sputnik V. Hoy en el país son cerca de 790.000 personas a las que ya les transcurrieron los 3 meses desde que recibieron la primera dosis para poder completar su esquema de vacunación. Y de hecho, eso es lo que se está buscando, una alternativa para poder lograr que, en especial, los mayores de 40 puedan cumplir con el esquema previsto. Y esto tiene que ver con un dato, Maxi, que la Argentina está tratando de imitar la campaña de vacunación, la estrategia de vacunación del Reino Unido. Hasta marzo, abril, mayo, se imitó la estrategia de ampliar la mayor cantidad de población posible con una dosis, pero la variante Delta hizo cambiar claramente los planes. Hoy, en el Reino Unido existe el 60% de la población con una dosis y el 50% ya completó el esquema de vacunación. Avanzaron rapidísimo con la segunda dosis, tanto es así que el gobierno de Boris Johnson anunció que ahora, el 19 de julio, será lo que ellos llaman el Freedom Day, el Día de la Libertad, en donde se van a terminar todas las restricciones en el contexto de la pandemia. ¿Qué significa esto? Ya se podrán hacer recitales, no va a ser necesario tener barbijos, de hecho va a desaparecer el aforo en los bares y los restaurantes, a pesar de que hoy tienen 20.000 contagios por día. Es más, el gobierno está previendo que en unos meses van a poder incluso tener 100.000 contagios diarios. Y lo que dicen es, vamos a tener que aprender a convivir con el virus, porque lo que se logró con esta tasa de vacunación es que el nivel de hospitalizaciones y casos graves sea muy bajo. Ahora, ¿cuánto tiempo falta para que la Argentina logre ese posible Día de la Libertad? Es decir, el 19 de julio británico. Es decir, el cálculo es que el 70% de la población tenga 2 dosis. Para esa meta, a la Argentina faltan inocular 26 millones de dosis, que al ritmo actual estarían necesitando 104, 105 días. Es decir, más de 3 meses se lograría siempre y cuando se mantenga el ritmo de vacunación por el SEMA de 300.000 y se logre vacunar a todo ese sector que también incluye a los que tienen solo una dosis de Sputnik V y todavía no tienen la segunda dosis. Ese sería, Maxi, el Día de la Libertad argentino, 104 días al ritmo de vacunación actual. Eso posterga un poquito los planes de lo que venía hablando el gobierno, de llegar el 70% con una dosis. Esa ahí parece una meta fácil.
si se quiere lograr efectivamente empezar a convivir con el virus, como es lo que está decidiendo ahora la estrategia británica. ¿Tenés los gráficos de vacunación hoy o los hacemos bien mañana? Pero vamos a volver porque es mucha información que estás dando, clave, información muy importante, y me parece que es importante desgranar los números en gráfico, como hacemos habitualmente, y como Damián Glans se elabora de manera muy importante, y nadie más lo hace. Nadie más en la televisión hoy está indagando en esa base de datos de las vacunaciones y viendo las distintas alternativas que hay para vacunar. Y estos cálculos que estaban diciendo Damián, que obviamente son cálculos que hace en base a la base de datos de vacunación, para retenerlos es muy importante poder verlos ahí en placa. No sé si está Eduardo López. Bueno, vamos rápidamente con el tema monotributo y ya vamos a hablar con Eduardo López porque atención que está la pregunta. Bueno, acá combinar vacunas entonces no tiene ningún tipo de resultado o efecto adverso que se pueda esperar. En todo caso es si funciona o no funciona. Es la pregunta para que conteste un experto. Bueno, está justo López, ok. Doctor López, gracias por atendernos, muy amable. Oh, muy buenas tardes. ¿Cómo le va a usted, Maxi? Bien, doctor. Bueno, acá contaba Damián Glans, ya ha empezado la ciudad de Buenos Aires a partir de hoy a combinar primera de Sputnik con segunda de Sinopharm o AstraZeneca, ¿no? Que es la misma vacuna. Y si llega la de CanSino, también va a ir la de CanSino, claro, para completar las tres que tendríamos más alternativas, ¿no? Bueno, o sea, un grupo es primera dosis de Sputnik V, AstraZeneca. Otro grupo es lo mismo, pero con Sinopharm, y el otro sería tercera Sputnik, primera dosis, y CanSino, ¿no? Bueno, la pregunta ahí es, obviamente se nota que la gente mucho temor no tiene, en todo caso tiene temor a no tener las dos dosis, ¿no? Porque se anotaron 5.000 voluntarios, es decir, más gente de la que habían solicitado para el estudio. ¿Puede haber algún efecto adverso esto de combinar vacunas o la gran duda es si funciona o no funciona? Sonamos, ¿no? ¿Se congeló? Sí, creo que se congeló. Se congeló. Después la otra pregunta, Maxi, no solamente es esta combinación para suplir la carencia del componente 2 de la Sputnik V, sino también eventualmente si al combinar vacunas mejora la respuesta inmune incluso con las otras. Por ejemplo, combinar una dosis de AstraZeneca con una dosis de Sinopharm o una dosis de CanSino para ver cuál sería el mejor mecanismo, que tiene que ver, Maxi, con otra pregunta que vos te hacías al principio, si cuándo va a ser necesario aplicar el refuerzo, cuándo tendríamos que estar otra vez repitiendo todo el esquema de vacunación, y entonces en ese caso a ver si mejoraría con una combinación, por ejemplo, extender el plazo de inmunicidad que ofrecen las vacunas. Correcto. No, por eso, doctor, no hay ningún riesgo, digamos, esto de que alguien se aplique una vacuna diferente a lo que fue la primera dosis. A ver, no hay ningún estudio, este va a ser el primer estudio del mundo, aunque les parezca mentira. Hay un estudio parecido que fue AstraZeneca Pfizer, AstraZeneca Moderna, que se hizo en Inglaterra, y lo que aumentó un poquito fue la reactogenicidad, más dolor local, más molestias locales, más así dolor de cabeza o un poco más de fiebre, pero ningún efecto adverso serio. Y lo interesante es que la combinación de vacunas, por lo menos en este grupo de AstraZeneca Pfizer, AstraZeneca Moderna, que los títulos de anticuerpos fueron más altos. Con lo cual esto tendría, si uno tiene títulos de anticuerpos más altos, uno debería pensar que tiene mayor nivel de protección, ¿no? Está bien, entonces recién en 3 semanas se podría saber si funcionó Sputnik, una de Sputnik con una segunda de AstraZeneca o Sinopharm. Exactamente, en 3 semanas se va tratando de enrolar lo más rápido posible. El estudio se hizo con todos los recaudos, le aclaro que fue aprobado por un comité de ética de la investigación, ¿no? Se sometió, el comité de ética de la investigación hizo algunas observaciones, se les contestaron y creo que ya está aprobado para empezar a trabajar, ¿no? Así que se está haciendo un estudio con todos los resguardos que uno tiene que hacer, diríamos, para tener datos sustentables y adecuados para la gente, ¿no? ¿Qué problema está? Mientras se habla del doctor López, yo estaba viendo ahí las imágenes, el contraste. Del costado derecho de la pantalla, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Es el vacunatorio dónde? ¿Es ahí en
en el Hospital Muñiz o dónde es? Estamos viendo ahí, están haciendo la cola para la fila para vacunarse, el tema del alcohol, la distancia y demás. Del lado izquierdo de la pantalla estamos viendo lo que está pasando en este momento en Plaza de Mayo, digamos, con el acampe por la liberación de Milagro Sala, obviamente un montón de gente ahí. La Ciudad de Buenos Aires ahora está en alto riesgo. Alto riesgo, claro, no estamos más en alarma. Alto riesgo y alguna restricción para reuniones al aire libre, ¿o no? Máximo 20 personas. Bueno, 20 personas, fíjense. Digamos, es la Argentina... Es la Argentina donde no se cumple nada. Sí. Argentina. No, tengo problema para escucharlo, el doctor López. Hacemos todos los para no cumplir con la libre, disminuye el riesgo, pero no lo elimina. Ni el aire libre, ni una dosis de vacuna te le da patente de inmunidad. Esto es un tema que hay que entenderlo. Por eso es fundamental las 2 dosis. ¿Por qué? Porque con las nuevas variantes, Maxi, ya se ha demostrado que con una dosis a un Pfizer, que uno la tiene como la vacuna, tiene un 32, un 40-50% de eficacia según los estudios. En cambio, cuando usted tiene 2 dosis, Pfizer como Sputnik V disminuye alrededor de un 90% la hospitalización con la nueva variante. Por eso es que cuando insistíamos, inclusive en su programa, en necesidad de 2 dosis, especialmente los adultos mayores de 60 años, por el riesgo de la mayor mortalidad que tienen los mayores de 60 años, 78% de nuestras muertes es en mayores de 60 años, es porque insistíamos en vacunar con 2 dosis. Ahora, con buen criterio, finalmente el Ministerio de Salud decidió vacunar con 2 dosis a todos los mayores de 40 años. Y esto es una buena noticia, ¿no? Bien, una última. Sí, una última pregunta, doctor. Una pregunta puntual que muchos nos hacemos. ¿Y la circulación viral, en qué medida las vacunas van a frenarla? De hecho, no sé, si nos juntamos en una reunión 5 personas que estamos todos vacunados y uno está contagiado, ¿qué chances hay de que contagie a los demás? Es muy baja, es una muy buena pregunta. Es muy baja debido a que el virus se tiene que reproducir dentro del organismo para hacer daño. Y si usted tiene buenos anticuerpos y buena inmunidad de memoria, usted bloquea, diríamos, al virus en la puerta de entrada. Porque también esta enfermedad genera anticuerpos de tipo IgA, que son los anticuerpos que están en la mucosa con IgG, que son los que bloquean en puerta de entrada. Entonces, en cambio, si usted tiene una dosis, también puede tener esto, pero tiene menor cantidad. Y la nueva cepa, aquellas que van en el sistema inmune, requieren mayor cantidad de anticuerpos. Tanto la vacuna Pfizer, Moderna, Sputnik V o AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Doctor López, gracias, muy amable como siempre. No, muchas gracias, Maxi, por llamar, ¿eh? Gracias. Y que sigamos vacunándonos con todo, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, decíamos ahí las imágenes de lo de Plaza de Mayo, pero bueno, ya está, y normalidad total, digamos, todas las cosas de alto riesgo, alarma, todo eso, directamente ya no se cumple. Ya vas a contar el tema monotributo, qué está pasando con el tema monotributo, un dato clave que tienen que saber los monotributistas. Yo quería rápidamente mostrar esto y vamos a hablar con un economista que dentro del gobierno advierte con esta cuestión. Es evidente que el gobierno está en un escenario muy complejo desde el punto de vista de la pandemia, pero también desde el punto de vista económico. Es decir, la Argentina está todavía 3% abajo en términos de nivel de actividad, lo que estaba prepandemia, 10% abajo lo que estaba respecto a marzo del 2018, cuando le estalló la crisis a Macri. Es decir, una economía que está recuperándose, cuando está reabriendo actividades y demás, pero todavía en una trayectoria de recesión enorme. Y tenés una gran cantidad de puestos de trabajo que todavía no se recuperaron. Y los que recuperaron los puestos de trabajo están perdiendo por 4º año consecutivo frente a la inflación, el peor de los mundos. Quiero hablar con un economista que me cuente cómo está viendo el tema del empleo, porque el Ministerio de Economía sacó un informe en los últimos días donde decía, se recuperó el empleo prepandemia. Ya está, abrimos, se recuperó el empleo prepandemia en base, voy a mostrar las placas acá, en base a lo que dio a conocer el INDEC, ¿no? de los datos de empleo y de desempleo del primer trimestre del año. Pero cuando uno va a ver qué está pasando con el empleo de los datos concretos del Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, del empleo por lo menos en blanco, registrado, que se sabe mes a mes quién se dio de baja y quién
se dio de alta, lo que uno ve es esto, que los asalariados privados registrados en blanco, y ojo que acá el que se da de baja es porque o cerró la empresa o porque lo despidieron. Esta es la caída brutal que tuvo en abril-mayo del año pasado y esta es la recuperación, es decir que todavía está muy por debajo del nivel previo, el empleo privado registrado en blanco. Ya venía con una pérdida en los últimos 2 años del gobierno de Macri de 250.000 empleos. La caída fuerte de acá hasta acá. Y acá el derrumbe el año pasado. El año pasado, entre abril y julio 2020, se perdieron 258.800 empleos asalariados privados registrados. E insisto, acá no hay duda, no es que alguien dejó de pagar esto que el otro. Si se dio de baja es porque cerró la empresa y quedaron todos en la calle o porque el empleador despidió. De eso se recuperó una parte importante, la mitad, pero todavía quedan, fíjense, marzo de 2021, respecto al último dato oficial que tenemos, marzo de 2021, febrero de 2020, hay 139.000 empleos asalariados privados registrados menos. Faltan casi 140.000 puestos de trabajo en blanco en relación de dependencia en la Argentina respecto a lo que era febrero del año pasado, en la prepandemia. Y ojo que en febrero del año pasado ya habías perdido en los últimos 2 años 250.000 puestos de trabajo en relación de dependencia, asalariados privados formales. Si uno mira dónde se han perdido esos empleos, rápidamente vamos, porque quiero hablar con Claudio Lozano, fíjense que el único que ha creado empleo de manera importante desde febrero del año pasado a este año es el sector público. Básicamente provincias y municipios. Hay 49.000 empleos más en el sector público privado formal. Y en los últimos tiempos ha habido un aumento importante de el monotributo, es decir, gente que cuando se empezaron a activar la economía, cuando se empezó a reabrir después de la pandemia, se anotó como monotributista para empezar a trabajar nuevamente y a facturar. Pero todavía, fíjense en lo que está pasando con, por ejemplo, empleo de casas particulares. Acá se dieron de baja 27.000 empleos en el empleo en casas particulares. Y sobre todo esto, lo que decía, 139.000 empleos privados en blanco menos. Cuando uno ve todo el empleo privado, dice, bueno, se perdió nada más que 100.000. Ahora, entre lo que se perdió el año pasado, la destrucción total, y se recuperó. Bueno, no, pero una parte importante está sumando lo que creó el sector público. Andá a ver el empleo privado en relación de dependencia formal y estás casi 140.000 menos que todavía no se recuperaron. ¿Qué sectores rápidamente? Bueno, los que ya sabemos, de esos casi 40.000 menos que no están, los 139.000 asalariados privados en blanco menos que hay en la Argentina, bueno, una parte importante es hoteles y restaurantes, más de 55.000 empleos. Ojo con lo que está pasando en la construcción es uno de los pocos sectores que recuperó nivel prepandemia e incluso está arriba de principios de 2019 y aún así faltan 29.000 empleos en la construcción. Bueno, lo que está pasando con comercio, lo que está pasando con el sector transporte, es decir, todos los sectores han perdido fuertemente empleo. Hay un único sector privado que sí ha generado empleo respecto al prepandemia, que son 14.000 puestos de trabajo más en el sector industrial, en la industria manufacturera. Todo el resto está en rojo, es decir, que faltan todavía una gran cantidad de empleo respecto a lo que era prepandemia, y prepandemia era una trayectoria de recesión de los últimos 2 años donde ya venías destruyendo enormemente empleo. Ante esta situación, el ministro de Economía saca un informe en el cual dice, bueno, ya está, reabrimos, la economía está en una trayectoria de recuperación, recuperamos todos los empleos que se habían perdido. Por eso el título es, ¿están dibujando los números de empleo en el Ministerio de Economía? Digamos, con esta idea de que la realidad se ajuste a la planilla de Excel o a los papeles. Está Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, obviamente es integrante del gobierno, pero advirtió, ojo, que todavía falta mucho empleo en la Argentina que se ha perdido el año pasado por la pandemia. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. Sí, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, contanos, yo he visto, digamos, el informe que vos comentaste y no me quiero meter en términos técnicos porque en el INDEC se ve claramente que la tasa de empleo sigue por abajo, sigue menor que en igual periodo del año pasado y ahí está claro que seguís con destrucción de empleo, pero bueno, vos decís han hecho una proyección en el Ministerio de Economía de la población, que es ahí el denominador, que lo han ensanchado y de esa manera dicen que hay más empleados que lo que había en el prepandemia. Pero más allá de meternos en el tema técnico, me gustaría una reflexión respecto a cómo está la situación del mercado laboral, donde vos tenés mucho menos empleo de lo que tenías antes y seguís por cuarto año consecutivo una caída del salario real muy importante. Cuando uno compara el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2020, se encuentra con un Producto Bruto que está 2,5% arriba del 2020, y sin embargo con una tasa de empleo que está por debajo del primer trimestre del 2020. Ahí está. Es decir, que hay, con aumento del producto, un menor nivel de generación de empleo. Y hay 68.000 puestos de trabajo menos que los que había en el periodo prepandemia, o sea que no se ha retornado aún al nivel prepandemia en materia de empleo. El nivel de actividad viene por adelante de la generación de empleo. Lo que sí es cierto es que si uno mira el primer trimestre del 2021 respecto al cuarto del 2020, hay un cambio en la composición del empleo. Por primera vez, lo que crece es el sector asalariado, y crece más el sector asalariado formal respecto a lo que venía ocurriendo, donde lo que crecía más era el cuentapropismo, el autoempleo, y el sector asalariado y sobre todo el registrado no se movía prácticamente. Por primera vez, en el primer trimestre del 2021, hay un cambio en la composición donde cae el autoempleo, cae el cuentapropismo, aumenta el nivel de asalariados, aumenta en mayor medida el registrado y en menor medida el no registrado. Ese es el único cambio positivo, por decirlo de alguna manera, que se observa respecto a la tendencia que el empleo viene teniendo desde que empezó la recuperación en mayo del 2020 para acá. Pero como, digamos, es bueno decir, el nivel de empleo todavía no se alcanzó al prepandémico y encima además... Espera un segundo ahí, Claudio, espera un segundo, porque... por eso, vos decís, vos trabajando con los datos del INDEC, que el INDEC mide no solamente el empleo en blanco, sino también el empleo informal, mide todo ahí en esa tasa de empleo. Vos me decís que faltan acá 70.000 empleos, 68.000 empleos respecto a lo que había prepandemia. Yo estoy contando acá que están faltando, y ese es un dato seguro del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que están faltando 139.000 empleos asalariados en blanco. Claro, porque hay un cambio. Claro, pero por eso, lo que se infiere de esto es que vos decís, bueno, se ha creado, esto puede estar cambiando este año, no lo sabemos bien todavía, pero se ha creado más empleo informal que está registrando el INDEC respecto a lo que es el empleo de mayor calidad, que son estos 139.000 empleos que todavía faltan. Obviamente se ha recuperado fuerte el empleo asalariado privado en blanco, porque yo dije que en los principales meses, entre abril y junio, julio del año pasado, se habían perdido casi 260.000 empleos, y ahora estamos 139.000 abajo, se ha recuperado bastante, pero bueno, el empleo de mayor calidad se ha destruido en gran medida, digamos. A ver, lo que quiero decirte, Maxi, es que la composición del empleo en el proceso de recuperación venía siendo de mayor proporción empleo de carácter informal, autoempleo y cuentapropismo, y no empleo asalariado, y menos aún asalariado registrado. Así es. Recién por primera vez, y obviamente esto no compensa lo que venía ocurriendo, recién por primera vez en el primer trimestre del 2021 hay caída del autoempleo y del cuentapropismo y hay aumento de la salarización y del asalariado registrado. Es el primer signo positivo. Lo único que sí hay que agregar es que también cuando uno mira el primer trimestre del 2021, lo que también hay es una caída de los ingresos de los hogares. Claro. Y cuando uno mira una caída de casi 9,7% en términos reales del ingreso de los hogares,
de los cuales, si uno toma el 30% más bajo, cayeron arriba del 10, el 11, o sea, en mayor medida, con lo cual, en realidad, lo que vos tenés es un incremento de la pobreza en el primer trimestre respecto al primer trimestre del 2020 y también respecto al tercer trimestre del 2020. O sea que la tendencia ascendente de la pobreza se mantiene porque la calidad del empleo que se ha generado en el marco del proceso de recuperación es muy mala. Esa es realmente la situación. Es más, sobre ese punto yo decía, bueno, hay más empleo público en los 3 niveles, pero cuando yo veo la masa salarial del sector público consolidado, nación, provincia, consolidado, es cada vez menor porque ha caído fuertemente en términos reales e incluso respecto a la recaudación en los últimos 6 meses. Es decir, hay una realidad objetiva. Hay una licuación enorme, no solamente de los salarios privados, sino también de los salarios públicos. El aumento de los precios ha desarmado el objetivo de la política económica. Si el objetivo de la política económica era una recuperación centrada en un mercado interno que se ampliara por mejor nivel de empleo y mayor nivel de ingreso, esto no ocurrió. En realidad el mercado interno sigue anémico porque tiene casi 45%, casi 40, 43% de pobreza, y al mismo tiempo eso hace que las actividades que se recuperan sean algunas dominantemente ligadas al sector exportador, al mercado interno de altos ingresos, pero la gran mayoría de las actividades siguen fuertemente limitadas. Tanto es así que esto está empezando a hacer que se haga cada vez más lenta la recuperación. En febrero, en marzo y en abril, la tasa de recuperación de la actividad económica es negativa. Así es. Respecto al mes anterior. Es decir, que se está achatando, que venías creciendo rápido o recuperando rápido cuando venías abriendo actividades, ya tenés mayoría de actividades abiertas y, bueno, se te empieza a achatar, digamos. ¿Por qué falta poder adquisitivo del otro lado? Falta demanda que arrastre. Exactamente. Claro. Falta demanda y en este sentido la clave es en qué medida el gobierno va a disciplinar la situación en materia de precios y va a inyectar ingresos para que haya demanda. De lo contrario, en realidad se tiende a ahogar el proceso de recuperación de la actividad. Claudio, gracias. La seguimos en otro momento. Muy amable como siempre. Ahí está Claudio Lozano, que es economista, como todos saben, y director del Banco Nación, pero es el primero que dijo, y hace rato que viene advirtiendo sobre algunos datos donde el Ministerio de Economía los mira de una manera y Lozano dice, ojo que acá están diciendo que se recupera el empleo, esto no es así. Tanda. Bueno, atención que está muy fuerte el tema Macri, Correo, carta a Macri diciendo que hay una persecución judicial y política en su persona. A ver, encuadrame el tema y vamos a consultar a un experto. Sí, Maxi, porque ayer la justicia comercial decretó la quiebra de Correo Argentino, una causa que llevó 20 años, y a partir de eso, de ahí, Juntos por el Cambio, de hecho, denunció que se trataba de una maniobra orquestada por el propio gobierno para perseguir a Mauricio Macri, incluyendo a su familia, porque si ahora el de Correo, los principales accionistas, no van a poder responder con su patrimonio a la deuda que tienen, incluyendo con el Estado, son más de 5.000 millones de pesos, lo que está advirtiendo es que van a ir por el patrimonio del propio expresidente y también de su familia, y esa es la advertencia que están haciendo desde la oposición, que hay una utilización de la justicia y de esta causa para perseguir al expresidente. Hay varias preguntas, Maxi, que tienen que ver especialmente si el Correo Argentino, como dice Macri, hizo siempre todo bien, en especial estos 20 años de causa donde también se investigan si no hubo maniobras fraudulentas por parte de la propia empresa para tratar de eludir la quiebra que hacer. La participación del Estado en todo esto es que es uno de los principales acreedores. El principal acreedor, el que pide los cánones impagos. Exactamente, que eran 300 millones de pesos dólares en el año 2001 por 4 años de explotación del correo, entre que se los dio Menem en el 2000, en el 97, y después de esos 4 años que no los pagó, ahí se inició un proceso que fue en el año 2001, que terminó este lunes, terminó a medias, porque ahora tiene que ir hasta la Cámara. Macri reconoce la deuda, pero especificada con tasas de interés muy bajas y a pagar en 10 años. Exactamente, y además con dudas sobre cómo se llegó al acuerdo entre los accionistas para aceptar este acuerdo. Bueno, está el doctor Daniel Roque Vítolo, que es especialista en Derecho Comercial. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, a ver, doctor, ¿cómo se puede explicar un poco esto? Y en todo caso,
¿Qué influencia política tiene la justicia comercial? Yo soy economista, me meto en estos temas esporádicamente. Lo que sí sé es que así como se habla mucho de Comodoro Pi, con la influencia política que suele haber en Comodoro Pi, los jueces federales, en el caso de la justicia comercial no se suele hablar tanto de la influencia política y creo que este es un problema para los políticos, digamos, cuando hay un fuero que no tienen un acceso directo. No, lo que ocurre es que cuando se habla de la cuestión comercial, Sí. se le trata de dar un tinte político que realmente no lo tiene. Usted fíjese que acá no estamos hablando de personas. La gente habla de los padres, los hijos, persecuciones, como también en las otras causas de corrupción de la otra parte del gobierno se habla lo mismo, van por mis hijos, por perseguir a mis hijos. Y en realidad, nada de eso hay en la parte comercial. Aquí se están juzgando empresas, compañías. Acá usted mire la resolución de la jueza, no menciona a un solo familiar del señor Macri, no habla de ningún hijo, de ningún pariente, habla de una sociedad comercial. Y estamos en una situación muy argentina, que es en el año 2021 estamos en la misma situación que el expediente tenía en el año 2003, 18 años después. En el año 2003 le liquidaron, le decretaron la quiebra al Correo Argentino. Y incluso el juez dijo que como se perdía la concesión y no había ninguna empresa para salvar, no tenía ningún sentido abrir un proceso de salvataje para que vinieran terceros a rescatar una empresa que estaba vacía, porque había perdido lo único que tenía, que era una concesión, y se había quedado prácticamente sin activos. Por supuesto, la compañía apeló a este fallo, fue a la Cámara, y en la Cámara revocó ese fallo y dijo que había que abrir el salvataje. Así las cosas, durante 7 años hibernó esta causa desde el año 2003, ¿no es cierto?, hasta el año 2010. Y en el año 2010 se abre el salvataje y nuevamente el Correo Argentino impugna la apertura del salvataje. Y se va a la Cámara, donde sigue hibernando esta causa hasta el año 2014, durante 3 años. En el 2014, el Correo dice que va a mejorar su propuesta porque reconoce que es una mala propuesta y que no puede ser aceptada. Y entonces la causa vuelve a hibernar 2 años hasta el año 2016, donde se celebra la famosa audiencia del gobierno de Macri, que fue una audiencia bastante vergonzosa, porque en realidad el Estado iba y le decía al Correo qué era lo que tenía que ofrecer. Y lo que le decía que tenía que ofrecer era algo totalmente inaceptable. Era que pagara a valores nominales de 15 años atrás, con una tasa de interés que recién empezaría a correr en el año 2018, y a pagar en 10 años, lo cual era inaceptable. Y justamente también la persona que fue no tenía poder, no se había dado intervención a la Oficina Anticorrupción, se había violado la ley de ética pública, y el propio presidente Macri reconoció que se habían equivocado y que había sido un error, y en una declaración pública dijo: vamos a tratar de volver a foja cero y empezar a negociar de vuelta. Bueno, volvió a hibernar esto del año 2016 hasta el año 2019. Y en el año 2019 la Cámara confirma la resolución de la jueza del año 2010, donde empezó esto. 9 años después dice: todo este tiempo pasado no sirve, volvemos al año 2010. Se abrió el salvataje, se anotaron 5 empresas para tratar de ver si podían rescatar al Correo. Y apenas vieron de qué se trataba, se retiraron, porque se dieron cuenta que era insalvable. Los evaluadores dijeron que el Correo no tiene activos, que el pasivo es superior al activo y que no tiene ninguna chance de ser rescatado. Y entonces así es como se decreta la quiebra. Y esto es un proceso normal de quiebra. Yo no he visto nada. El Estado que está buscando recuperar esa creencia, digamos, que le paguen, en todo caso, con algún activo que tengan los accionistas, esa creencia. Pero podrían hacer otra cosa también. Fíjese que yo lo escribí hace más de 4 años esto. La empresa tiene contra el Estado unos juicios muy grandes porque dice que fue perjudicada en el retiro que se hizo de la concesión, que fue injusto, que no corresponde, que se quedaron con bienes. Bueno, ese es un activo muy importante. Ahora, no tiene ningún sentido resolver la deuda de SOCMA o del Correo. SOCMA porque es la controlante, que tampoco está endeudada. Sí. Habrá que ver si responde o no SOCMA. Por resolver la deuda del Correo con el país, con una quita enorme, mientras ellos tienen un juicio contra el país por una suma millonaria y actualizada. Debería hacerse algún acuerdo, si es posible, de resolver todo este conflicto. Pero aparte también, para que lleguen a
los eventuales responsables como hijos de Macri, familiares de Macri, no es tan sencillo, porque el Correo Argentino es una sociedad anónima que tiene su propio patrimonio y para poder llegar van a tener que demostrar en un juicio ordinario que demora muchos años que realmente hubo una desviación de fondos de los administradores, que los administradores han actuado con dolo o que la sociedad del Correo fue una máscara que escondía actividades ocultas de los accionistas como SOCMA y lo demás. Pero si no demuestran eso, no van a poder llegar a tocar a esta gente. Así que tampoco es una cosa tan directa. Pero bueno, usted sabe, cuando pasan estas cosas, a mí lo que me da mucha tristeza es que se mezcla la política en un tema que es negocios. Esto es un tema de negocios. Y está claro, la doctor. Pública ha salido a defender una cosa que es un tema comercial. Está claro, doctor, y está bueno, usted lo explicó magistralmente, así como la expresidenta, cada vez que un juez avanza en su causa y demás, dice el mismo argumento, es cruel, van contra mis hijos y demás, el expresidente dice el mismo argumento. Insisto con este tema de la justicia comercial, porque obviamente pasaron 4 años del gobierno de Macri, donde hubo todo tipo también de presiones, y la justicia siguió. Yo conozco a algunos magistrados de la justicia comercial que son terriblemente antikirchneristas, pero siguieron a una causa donde efectivamente, bueno, veremos cómo se resuelve, pero esto de usar cuando me fallan en contra es una persecución política. Lo digo por la expresidenta y por el expresidente. Es calcado el argumento, ¿no? Y en el medio los jueces que antes eran buenos ahora son malos y al revés. Pero bueno, doctor... Pero fíjese que esto coinciden en el lawfare Macri y Cristina, una locura. Sí, exactamente. Doctor, gracias, muy amable. Lo ha dejado claro el doctor Roque Vítolo, que es profesor de la universidad, un experto en Derecho Comercial. Tanda. Ya vamos a mostrar lo que está pasando en este momento en Plaza de Mayo. ¿Qué está pasando con el dólar? Ahí está Plaza de Mayo. Este acampe va a seguir hasta el viernes. Es una presión directa a Alberto Fernández, ¿no? Sí, de un sector del gobierno, no solamente por la liberación de Milagro Sala, sino por lo que estamos comentando, porque hay un ministro también que, como es Ferraresi, que se suma a esas presiones. Exactamente, ¿no? Y de hecho hasta está haciendo lo que es sorprendente. Llevaron esta protesta dentro de un ministerio que hay una muestra de fotos acompañando esta protesta que está en Plaza de Mayo. Claro. Sí, muy fuerte, una interna del gobierno ya desplegada en Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Más allá de la pandemia o lo que fuera con este acampe. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Mira, un mercado que está muy intervenido por el Banco Central, desde muy temprano, cuando el dólar contado con liqui amenazaba otra vez irse bien arriba de los 170 pesos, apareció el Banco Central con importantes ventas, viene haciéndolo todos los días. En este momento el contado con liqui 170 pesos, el dólar blue, el paralelo, igual que ayer, 171. Como te decía, y hoy con una novedad que tiene que ver con un dólar en Brasil que está subiendo 2%, que viene justamente cayendo en las últimas semanas, pero hoy está para arriba, con un precio de la soja que cae 6%, todavía en $480, en términos históricos es un número alto, pero insisto, en el mercado cambiario, un mercado muy intervenido por el Banco Central. Dato clave para monotributistas, hay que saber este dato clave para los monotributistas. Bueno, y tiene que ver con que la AFIP dijo que le dio más tiempo, hasta el 5 de agosto, para pagar la cuota de este mes que tenía, y la recategorización también. Ambas tenían tiempo justamente hasta el 20 de julio, y como todavía no está la nueva ley, bueno, una manera de tratar de ordenar la situación, lo que hizo la AFIP fue extender hasta el 5 de agosto, que tanto para el pago de la cuota como para la recategorización, que es obligatorio hacerlo en julio. Por otro lado, se extendió un beneficio que es que aquellos monotributistas que estén en deuda con la AFIP, que no hayan pagado alguna de las últimas cuotas, bueno, no les van a dar de baja. No serán dados de baja, claro. No serán dados de baja. Exactamente. Bueno, tenéis un datito final. Se está discutiendo el DNU. Hemos mostrado ahí la discusión fuerte. El oficialismo logró las firmas para convalidar el decreto de necesidad de urgencia
que modifica la ley para la compra de vacunas. Nosotros veníamos hablando, esto generó una discusión muy fuerte con la oposición que denuncia que se están utilizando activos de recursos naturales, las regalías petroleras que cobra el Estado para garantizar los pagos de eventuales juicios que se hagan contra el Estado. Y ya hay fecha, el próximo jueves, Maxi, el Senado de la Nación va a convalidar este decreto y que es de hecho la señal que están esperando los laboratorios, en particular Pfizer, para firmar los acuerdos para la venta de vacunas y también para la donación de vacunas. No solamente las que se compren, sino las que lleguen a través del mecanismo COVAX y que done Estados Unidos a la República Argentina. Ya está llegando Marcela Pagano y nos estamos yendo con esa imagen de Plaza de Mayo. Decíamos hace rato que no había en los últimos días manifestaciones, pero